Tengan todos ustedes un buen momento en el Señor. Me alegra muchísimo estar acompañándolos en estas catequesis eucarísticas que hemos venido realizando los sacerdotes de la comunidad parroquial, Parroquia Nuestra Señora del Rosario, en el Retiro Antioquia, a través del canal de YouTube Misión Pura Vida. Les habla el Padre Víctor Julio Quiseno Montes. Estas catequesis eucarísticas han servido muchísimo para orientar la fe a la Eucaristía de personas que quizás tenían la celebración eucarística de una manera desapercibida y por eso no lograba impactar el valor del sacrificio de la Santa Misa para cada uno de nosotros los cristianos. Se toma el tema de hoy especialmente del Sacramentum Caritatis del Papa Emérito Benedicto XVI y tiene como tema Misterio que se ha de creer. Iniciamos con una pregunta. La pregunta se la hacen a Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. ¿Qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Y la respuesta de Jesús es la siguiente: este es el trabajo que Él quiere, que creáis en el que Él ha enviado. Inmediatamente después de las palabras de consagración, el sacerdote dice: este es el sacramento de nuestra fe. De ahí entonces que cuando vamos a la Eucaristía se nos recuerda en ese acto central o inmediatamente después del acto central las palabras de consagración, que es un sacramento para creer. Este es el sacramento de nuestra fe. Para hablar de la Eucaristía, misterio que ha de creerse, se debe tener muy presente la Santísima Trinidad. ¿Cuál es la relación entre la Santísima Trinidad y la Eucaristía? Pan bajado del cielo. Sabemos que el Padre Dios ha enviado a Jesús, se ha hecho carne en las entrañas de la Santísima Virgen María, y por eso es pan bajado del cielo. En el diálogo de Jesús con Nicodemo, por ejemplo, encontramos una expresión iluminadora, y es la expresión que mantiene el mundo muy vigente en su mente y en su corazón sobre la palabra del Señor. En los Estados Unidos se han hecho encuestas cuál es la frase de la Biblia que más le gusta a la gente, y ellos hablan de esta expresión: tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la luz de la vida y que tenga la vida eterna. Pan gratuito de la Trinidad. En la Eucaristía, Dios Trinitario, que es en sí mismo amor, se ofrece como amor para cada uno de nosotros. En el Evangelio o primera carta de Juan, encontramos en el capítulo 4, versículos 7 y 8, que Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios. Se une plenamente a nuestra condición humana. La celebración eucarística se une plenamente a nuestra condición humana. Por eso muchas veces hablamos de eucaristizarnos, tenerle tanta devoción a la Sagrada Eucaristía, que nuestra vida sea una vida eucaristizada. Dios es comunión perfecta de amor entre el Padre
el Hijo y el Espíritu Santo. Si hablamos de la relación entre Eucaristía y Trinidad, sabemos, y lo dice el Papa Benedicto, Dios es comunión perfecta de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Cristo muerto y resucitado, y en la fusión del Espíritu Santo, será Dios sin medida. Lo dice el Evangelio de San Juan 3:34. Dios será sin medida a nosotros los cristianos. Por ello tenemos que concienciarnos que es un sacramento para creer esencialmente. Por supuesto también para celebrar, pero yo celebro lo que creo. Y en esto tenemos que ser muy pedagógicos en la enseñanza sobre el valor de la Eucaristía. A veces nosotros, los sacerdotes, laicos comprometidos, enseñamos verdades como si fueran mentiras. Y el mundo de hoy nos enseña mentiras como si fuesen verdades. Una catequista, y este ejemplo lo pongo porque es un ejemplo digno de imitar, una situación digna de imitar. Le enseñaba al catequizando que en el momento de la consagración lo que ocurría era pan bajado del cielo. Le explicó también a los niños y les decía, tienen que emocionarse, tienen que alegrarse, gritar de gozo, adorar a Jesús con gozo, adorarlo en espíritu y en verdad, porque cuando ocurre el momento de la consagración es pan bajado del cielo. Entonces, entusiásmese, viva con fe ese momento tan hermoso. ¿Listo? Eso fue un sábado y al domingo uno de los niños que había estado en la catequesis con esta semejante catequista fue con su papá y su mamá a la Eucaristía. Y en el momento de la consagración, el niño, por supuesto, se arrodilló y gritaba, ¡qué alegría, qué dicha! Ha bajado el pan del cielo. Dicen que gritaba como un loquito. Expresaba el entusiasmo, el fervor, la fe en ese momento de la consagración, porque era el mismo Jesús que se entregaba. Era el mismo Jesús que de nuevo moría por nosotros. Y los papás le dijeron, pero ¿usted por qué está con esos gritos? ¿Qué le pasa? Y la respuesta del niño es, nuestra catequista nos dijo que era Dios que bajaba del cielo y aparecía en las manos del sacerdote y que había que entusiasmarnos, alegrarnos y gritar de gozo y adorar con mucha fe a Jesús Eucaristía. Logró esta catequista concienciar de tal manera al niño que ya para las personas que era lo mismo consagración o no, estar en misa o no, tal vez era la Eucaristía por rutina, estos padres de familia quedaron muy edificados con su niño, que nunca había reaccionado de esa manera frente a la presencia de Jesús. Hay que hablar, si es un misterio que se debe creer, de la institución de la Eucaristía, y se da en un contexto de una cena ritual, donde el pueblo de Israel celebra la liberación de la esclavitud de Egipto. Allí se dio también el anuncio de la liberación futura, sacrificio de la cruz y resurrección. La institución de la Eucaristía. Todos sabemos aquellas palabras hermosas, tomen y coman, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza,
derramada por vosotros y por los pecados, derramada para los pecadores, para la salvación del mundo. Eucaristía y comunión eclesial. La plegaria eucarística número 2 tiene una expresión muy significativa. Y esta plegaria nos habla: ¿a cuántos participamos de tu cuerpo y de tu sangre? ¿A cuántos participamos? Allí se está poniendo en las manos de Dios, mediante la celebración eucarística, la comunidad. Por ello, también se nos enseña hermosamente cuando el sacerdote dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La Eucaristía tiene una relación muy profunda con la comunidad. Los papas nos han dicho: la Eucaristía hace a la comunidad y la comunidad hace la Eucaristía. Es que de la comunidad sale el sacerdote, y el sacerdote alimenta a la comunidad con el sacrificio eucarístico. Esto es hermoso. Cómo es de importante saber que la celebración eucarística se celebra, se cree en comunidad. Por eso, por ejemplo, el día domingo, el día del Señor, expresiones de San Juan Pablo II en una exhortación apostólica sobre el domingo, día del Señor. Él denomina el domingo día del Señor, día del hombre, dies dierum, día de los días, el día más importante de la semana, el día de Cristo resucitado. Él allí logra entonces enfatizar la importancia de celebrarse en comunidad, de reunirse por lo menos el día domingo, la comunidad. Y la comunidad la componen los feligreses que han recibido ese sacramento del bautismo de manera individual, pero que luego se reúnen para celebrar comunitariamente el pan eucarístico, para compartirlo con los hermanos. San Agustín llega a expresar sobre la celebración eucarística en unas ideas muy significativas para nosotros. Eucaristía, dice él, Eucaristía, sacramento de amor, vínculo de unidad, misterio de caridad. Si quieres vivir, tiene de qué vivir. Acérquese, crea y entre a formar parte del cuerpo místico de Cristo y serás vivificado. Hermosa enseñanza de San Agustín. En la Eucaristía, dice el Papa Benedicto, en Sacramentum Caritatis, convergen todos los sacramentos. Y uno se pone a mirar la práctica de una celebración eucarística y allí se vive y se cree en los demás sacramentos. ¿Cuántas confesiones, por ejemplo, se realiza mediante la celebración eucarística? ¿Cuántos bautizos se realizan en la Iglesia dentro de la celebración eucarística? Y que debería ser dentro de la celebración eucarística, no antes ni después. Ordenaciones sacerdotales dentro de la celebración eucarística. Sacramento del matrimonio dentro de la celebración eucarística. Confirmaciones
donde se recibe de manera especial esos dones del Espíritu Santo dentro de la celebración eucarística. ¿Y por qué no? También es viable celebrar una Eucaristía con el enfermo y dentro de la Eucaristía realizar la unción de los enfermos. Todo esto ocurre en un único sacrificio, el sacrificio que debemos creer de la celebración eucarística. Así que no podríamos tomar por rutina la celebración eucarística, o no es un misterio para ir y celebrar fríamente, es un misterio para creer. Desafortunadamente, algunas personas van a la Eucaristía por tradición, por costumbre familiar. A algunas celebraciones eucarísticas llegan ciertas personas simplemente por cumplir un protocolo, porque murió el papá o la mamá o el hermano de un amigo, de una amiga, y entonces debo estar allí para que me vean que hice presencia. La Eucaristía no es un protocolo social, no es un requisito de cumplimiento por las amistades. Debemos ir a la Eucaristía siendo conscientes de ese gran misterio que debemos creer. Sí, queridos hermanos, la Eucaristía tiene un valor importante, pero siempre y cuando cumplamos aquella expresión: este es el sacramento de nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe. De ahí entonces que la celebración eucarística aprendamos a valorarla cada vez mejor. Ahora, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, algunas personas llegan a la Eucaristía, se indisponen un poco por el protocolo de ingreso, un protocolo que se pone en nuestras comunidades parroquiales para el bien de ustedes mismos. Si tú te cuidas, nos cuidas a nosotros. Si nosotros nos cuidamos, estamos cuidando a las demás personas. Entonces llegan como con rabia porque se les pide firmar en una planilla, cuando en el caso que se les pida, o se les está tomando la temperatura. Otros se van con rabia para la casa porque no pueden ingresar, no cumplieron con la temperatura que se requiere, que indique que no hay fiebre, que hay buena salud. Tenemos que cuestionarnos mucho si de verdad creemos o no en este gran misterio. Finalmente, la celebración eucarística, el Papa dice, está muy relacionada con la Santísima Virgen María. Y va haciendo desde los textos bíblicos todo un recorrido hermoso, desde la anunciación del Arcángel San Gabriel a la Santísima Virgen María. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ya la Virgen estaba recibiendo en su vientre, en su corazón, a Jesús Eucaristía. La Santísima Virgen María fue la primera entonces en portar a Jesús Eucaristía en su vientre materno. Por eso se puede llamar Arca de la Nueva Alianza. Y es la primera misionera cuando se deja impactar por esa luz del Espíritu Santo
va y visita a Isabel y le dice: Isabel, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Gran misterio es este, la Eucaristía, que como dice el Papa Benedicto, es un misterio que se ha de creer en Sacramentum Caritatis. Misterio que se ha de creer. Este es el sacramento de nuestra fe. Y luego, la Eucaristía permanece en el sagrario, en el tabernáculo, especialmente para que vengamos a adorarle, para que vengamos a santificar su nombre, a exaltar su nombre, a alabar la grandeza de Dios en nuestra vida. Y al lado del sagrario permanece una luz, haciendo eco de aquella palabra del Salmo: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Palabra y Eucaristía. Misterio que hay que creer. Jesús es el centro de la Biblia. Jesús es la Eucaristía. Eucaristicemos nuestra vida. Mostrémosle a los demás el amor tan grande que tiene Dios por nosotros, que, como decíamos en la frase nuclear de este tema, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga la vida eterna. Y San Agustín dice: Eucaristía, sacramento de amor, vínculo de unidad, misterio de caridad. Si quieres vivir, tiene de qué vivir. Acérquese, crea y entre a formar parte del cuerpo místico de Cristo y serás vivificado. Dejémonos impactar por la presencia de Jesús. Procuremos llegar limpios o confesarnos para poder comulgar dignamente el cuerpo y la sangre del Señor, que se entrega como alimento, manjar de ángeles. Eucaristía, sacramento que se ha de creer. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.